En la lección 52 hablamos de las oraciones negativas en inglés de una forma breve. Y en la clase pasada les mostré con ejemplos y de una manera más detallada cómo es que se forma, cómo se estructuran las oraciones negativas en tiempo futuro en inglés, utilizando el verbo to will, que es el que se usa siempre para el tiempo futuro en inglés, para todos los tiempos, para todos los casos, negativas o afirmativas, ¿verdad? Ahora, para las oraciones negativas en tiempo presente, utilizamos el verbo auxiliar to do, ¿bien? Así que vamos a ver la estructura básica de una oración negativa en tiempo presente en inglés. Primero va el sujeto, ¿sí? Luego va do not, ¿sí? Tenemos el verbo auxiliar y luego la palabra not, que es la indicativa de que es una negación. Y luego tenemos el verbo en infinitivo de lo que queremos especificar, ¿verdad? ¿Por qué en infinitivo? Porque el verbo auxiliar, en este caso to do, ya nos está indicando que la oración está en tiempo presente, ¿sí? Bien, y luego tenemos el predicado al final, si es que hay un predicado, que no siempre lo hay. Vamos a ver acá algunos ejemplos para entender bien cómo se aplica esto, cómo se usa. Tenemos una cosita más, do not, ¿verdad? Se abrevia como don't, ¿sí? Fíjense en verde la fonética para cómo poder leerlo en castellano y así imitar la pronunciación inglesa. Así que do not se puede traducir como don't. Fíjense que tenemos la D, O, N, una apóstrofe y la letra T. Bien, el apóstrofe en inglés ocupa el lugar de la letra que se está omitiendo. En este caso es la letra O la que se omite. Por lo tanto, el apóstrofe toma el lugar de la O. Bien. Bueno, primer caso, el primer ejemplo tenemos I do not like lies. I do not like lies. Significa, yo, acuérdense que en inglés no podemos omitir nunca el sujeto, el pronombre personal o el sujeto. Así que tenemos I, que es el yo. El do not sería la negación, sería no gusto mentiras, ¿verdad? Sería yo no gusto mentiras o a mí no me gustan las mentiras, ¿verdad? La frase de abajo, la oración de abajo, significa exactamente lo mismo, solamente que aquí he abreviado do not y he escrito don't. Bien, aquí decimos I don't like lies. Ambas oraciones significan no me gustan las mentiras. Bien. Siguiente ejemplo. I do not eat meat. Yo no, el do not ocuparía el lugar del no en español, en la negación. Yo no como carne. Bien. I do not eat meat o I don't eat meat, que es lo mismo. Fíjense que después de do not, el verbo en inglés siempre va en infinitivo, ¿verdad? Siempre, como especificamos aquí. Verbo en infinitivo, ¿sí? Por lo tanto, like es el verbo, viene de to like, es el verbo gustar en infinitivo. Eat o to eat es el verbo comer en inglés. Meat es carne. Siguiente ejemplo. I do not want to go today. I do not want to go today. Es yo no quiero de ir hoy. Bien. O mejor dicho, quiero ir hoy, porque el verbo querer es want to, ¿ok? Siempre, mejor dicho, el verbo want,
que es querer, siempre va acompañado, cuando es querer hacer algo, ¿verdad? Cuando es querer algo, entonces decimos want y el objeto que queremos. Pero cuando queremos hacer algo, o no hacer algo en este caso, siempre el verbo want va seguido de la palabra to, el indicativo to, ¿ok? Por lo tanto, yo no quiero ir hoy. Bien, o lo que es lo mismo pero abreviado, I don't want to go today. Y nuestro último ejemplo, I don't run in the morning. Yo no corro en la mañana. O yo no corro de mañana. O I do not run in the morning. I do not run in the morning. Así que do not y don't significan lo mismo, pero don't está abreviado y do not no está abreviado. Bueno, después ya visto estos ejemplos, quiero mostrarles una cosa más, que es, aquí hemos hablado de que la estructura es sujeto, luego do not, luego viene el verbo en infinitivo, en este caso like o eat, o el verbo want to, o en este caso el verbo run, ¿sí? O sea, después de do not viene el verbo en infinitivo y luego el predicado si es que lo hay. Cuando el predicado es una referencia temporal, como en este caso today, que significa hoy, o in the morning, que significa por las mañanas o de mañana, cuando son referencias temporales, la referencia temporal puede ir al comienzo de la oración, ¿verdad? O sea, puede ir al final, como lo indica la regla general, o puede ir al comienzo, incluso antes del sujeto. Por lo tanto, esta frase sería también correcta decirla así, pasando esto para el comienzo y decir Today I do not want to go. Hoy yo no quiero ir. O en el caso de esta oración, podemos pasar in the morning al comienzo y podemos decir in the morning I don't run. O de mañana yo no corro. Bien, o sea, es lo mismo que dijimos cuando hablamos de las oraciones negativas en tiempo futuro, ¿verdad? O sea, las referencias temporales, no solamente para oraciones negativas, sino que siempre las referencias temporales pueden ir tanto al final de la oración como todos los predicados, o pueden ir también al comienzo de la oración, incluso antes que el sujeto, ¿sí? Ese es el final de ahora de la clase, y en la clase que viene vamos a ver oraciones negativas en tiempo pasado, ¿sí? Donde también utilizaremos el verbo auxiliar to do, pero conjugado en tiempo pasado.